Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Baixapa Peime. Hoy queremos invitarles a que se queden los próximos 60 minutos aquí en El Descargo para conocer en detalle el presupuesto general de gastos de la Nación para el año 2023. En este momento lo está tratando el Congreso de la Nación y creo que es la ley más importante que tiene en sus manos en este momento el Congreso de la Nación. Vamos a conversar con el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, de los detalles de este presupuesto, un presupuesto que define los montos asignados, así como los sectores que serán beneficiados o afectados por esta acción del Estado. El déficit fiscal obligaría al Estado paraguayo a recurrir nuevamente a bonos o endeudamientos o la emisión de bonos, mejor dicho, que ponen de alguna manera en peligro la estabilidad macroeconómica. De este tema también vamos a hablar con el ministro esta noche y por supuesto nos preguntamos si el presupuesto general de gastos de la Nación que presenta el Poder Ejecutivo de alguna manera se verá alterado por este año electoral, teniendo en cuenta que este es un presupuesto de un año electoral y generalmente los números y los montos, así como los sectores beneficiados, de alguna manera se ven alterados por estos vaivenes políticos. Este es uno de los temas que te planteamos esta noche aquí en El Descargo y lo vamos a hablar con el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas. Y para cerrar el programa queremos invitarles a participar de Arte y Política Inclusiva en la Manzana de la Ribera. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Y esta noche en El Descargo hablamos del presupuesto general de gastos de la Nación para el ejercicio fiscal del próximo año, el año 2023, que ya fue presentado al Congreso Nacional y en estos días el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, se encuentra en un proceso de haciendo una socialización con varios sectores y actores de la sociedad civil. Lo hizo con la Unión Industrial Paraguaya, con la Cámara de Anunciantes y hoy queremos pedirle su tiempo y espacio al ministro para que socialice un poco con la audiencia de Mega Cadena de Comunicación las características de este presupuesto que tiene un plus especial. Es un presupuesto y es el presupuesto de un año electoral. Ministro Oscar Llamosas, muy buenas noches. Gracias por atendernos. No, muy buenas noches. Antes que nada, María Cristina, un saludo especial para vos y para toda tu audiencia. Efectivamente, como mencionaste, este presupuesto tiene varios condimentos especiales. En sí es realmente la ley más importante de la República en términos financieros que se discute y se aprueba cada año en el Congreso, y agregado a esas cuestiones especiales obviamente lo hace mucho más relevante. Así que, como bien dijiste, estamos haciendo un trabajo de socialización tanto al interior del Congreso Nacional, donde hoy se está analizando este proyecto, como así también ante la sociedad civil, entendiendo que el presupuesto es una cuestión que no solamente atañe al sector público, sino principalmente también a la ciudadanía, ya que en el presupuesto se incorporan todos los bienes y servicios u otras políticas de Estado que van a estar direccionadas hacia la población y que gran parte también de este presupuesto, por no decir todo, se financia con los impuestos o con los aportes que hace cada uno de los ciudadanos. Así que es de suma importancia que todos estemos al tanto del presupuesto, como así también de sus implicancias. Por supuesto, ministro. ¿Y cómo llega este presupuesto al Congreso de la Nación? ¿De cuánta plata estamos hablando, ministro? ¿Y cómo llegamos ya con déficits, con proyecciones de crecimiento? ¿Y cuáles son las principales características que usted podría destacar de este presupuesto 2023? Bueno, en primer lugar, mencionar que todo este proceso presupuestario arranca meses antes, ¿verdad? Ya en el mes de abril se inician los procesos presupuestarios para el año siguiente con la emisión del decreto de lineamientos, donde justamente se establecen las variables macroeconómicas que nosotros creemos que van a darse el año que viene y que obviamente son utilizadas para construir el presupuesto. Y ahí podemos mencionar que nosotros estimamos para el año que viene un crecimiento económico del 4,5%, sustentado principalmente en la recuperación del sector agrícola, que este año, consecuencia del clima, se vio fuertemente impactado, como así también una buena dinámica de los otros sectores, el sector servicio y el sector industrial, que están mostrando en estos años, en estos meses, dinámicas importantes. Así que ese es uno de los supuestos. Otro está relacionado con la inflación, ¿verdad? Si bien este año vimos el impacto importante que está teniendo el conflicto de Rusia y Ucrania en los precios, principalmente en el precio del combustible, en los precios de los alimentos, nosotros vemos que este segundo semestre ya va a ir cediendo
esta presión inflacionaria y lo mismo el año que viene. Así que nosotros estimamos una inflación del 4,1% aproximadamente en promedio para el año que viene, y así otras variables macroeconómicas que son utilizadas para estimar los ingresos tributarios, otros ingresos que puedan tener las entidades, como así también la demanda y los gastos respectivos que son incorporados dentro del presupuesto. Entonces, entendiendo que estamos aún en un escenario sumamente complejo, consecuencia de todos estos factores que mencionaba, igual nosotros creemos o somos optimistas para el año que viene y creemos que el 2023 va a ser un año nuevamente de recuperación de nuestra economía, y esperemos que este presupuesto acompañe ese proceso. El presupuesto global representa poco más del 30% del Producto Interno Bruto. Es una herramienta sumamente potente que, si es utilizada de la manera correcta, como decía, puede acompañar este proceso de recuperación económica. Ese 30% o poco más del 30% representa unos 14.450 millones de dólares aproximadamente. Si lo comparamos al presupuesto que fue aprobado para este año, tiene previsto un crecimiento del 6%, creemos que es un crecimiento razonable, principalmente porque está direccionado a atender cuestiones priorizadas por el gobierno. Hablamos de priorizar el presupuesto de salud, seguir atendiendo o seguir sosteniendo toda esta infraestructura sanitaria y de personal y de recursos humanos que fue incorporada durante la pandemia, pero nosotros tenemos el compromiso de que eso quede ya como un instrumento al servicio de la ciudadanía, independientemente de la coyuntura de pandemia. Por otro lado, también seguir fortaleciendo los presupuestos de salud, de seguridad, la inversión pública también, que es un instrumento sumamente importante, no solamente porque colabora para el crecimiento económico, sino también porque ayuda a ir cerrando las brechas que tiene nuestro país en materia de infraestructura, de conectividad, de darle camino de todo tiempo a nuestros productores. Entonces esos son los principales ejes, y siempre acompañar también con el componente social, ¿verdad? Con los programas sociales tradicionales que en este momento, en esta coyuntura tan compleja, están ayudando a aquellas familias, a aquellas personas que no están teniendo la posibilidad aún de tener empleo o de generar ingresos por sí mismos. Así que también es un componente relevante dentro del presupuesto que fue presentado al Congreso Nacional. Obviamente es imposible poder atender todas las demandas y todas las necesidades teniendo en cuenta las estimaciones de ingresos que tenemos, la posibilidad de endeudamiento. Nosotros planteamos para el año que viene ir reduciendo ya este déficit que ha alcanzado niveles importantes en el año 2020, consecuencia de la pandemia, donde tuvimos menores ingresos, mayores presiones de gastos. Llegamos a un déficit del 6,1% del Producto Interno Bruto, pero ya a partir del año siguiente nos enfocamos en un proceso de normalización de las finanzas públicas el año que viene. Sí. Ministro, me gustaría un poco volver al tema de salud. Sé que es muy importante toda esa explicación macroeconómica que nos hace, pero para los que no somos muy expertos en economía, pero queremos entender cómo funciona esto, me gustaría focalizarme un poco al tema de salud. Entiendo que en el tema de salud sigue siendo una de las prioridades. Ahora lo que se hace es todos esos gastos que se estuvo financiando con deudas va a entrar dentro del Tesoro paraguayo, es decir, vamos a asumir esos gastos. ¿Ese es el crecimiento más importante que hay en salud? Uno de ellos, ¿verdad? En salud, como bien dijiste, desde el año 2020 y hasta este año estuvimos financiando gran parte de los gastos adicionales que implicó la pandemia y todo este crecimiento que se dio en la cantidad de camas, más de 9.000 personales de blanco que fueron incorporados al sistema, se estuvo financiando con deuda. Para el año que viene nosotros planteamos ya que todo gasto relacionado a los salarios de este personal de blanco ya sea cubierto con impuestos, con recursos del Tesoro. Una parte importante de los recursos adicionales que estimamos tener el año que viene son dirigidos justamente al sistema sanitario. Entonces ya a partir del año que viene y hacia adelante, todos los gastos relacionados al componente salarial del sistema de salud, como así también de los gastos de las demás entidades del Estado, están siendo financiadas con recursos del Tesoro, en lo que hace principalmente a los ministerios y otras entidades de la administración central. En educación, ministro, ¿será este el único sector que va a tener un aumento en el presupuesto para el año que viene cuando se habla de salarios?
Bueno, en materia salarial hay varias cuestiones que tuvimos que tener en cuenta para el año que viene. Una, la que mencionaste, hay un acuerdo firmado en el año 2017 donde el gobierno y los sectores docentes acordaron avanzar de manera gradual en un salario básico profesional del educador de medio turno. Ese proceso se inició en el año 2019 y por fin el año que viene vamos a alcanzar esos números que se habían acordado en ese año. Y después de más de 20 años, cerca de 20 años, de que existe una ley donde se establece ese código o ese salario básico profesional, se va a estar alcanzando. Hay un esfuerzo importante que se hace para el año que viene, cerca de 80 millones de dólares van a ser destinados para este fin, pero si sumamos todos los incrementos que se dieron en este año, que en promedio estuvieron en 16% por año, podemos hablar de más de 500 millones de dólares que ha destinado el Estado y hemos destinado todos los paraguayos para darle un salario digno a los docentes de nuestro país, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos el impacto del salario mínimo. A mitad de este año se estableció un aumento del salario mínimo de cerca de 11,4%. En el Estado existen algunos salarios que por ley están atados al salario mínimo, el caso de las fuerzas públicas, policías y militares. También existen programas sociales que están relacionados al salario mínimo, el caso de la pensión a los adultos mayores. También están los funcionarios públicos que ganan el salario mínimo, a ellos por ley obviamente no podemos pagarle menos. Entonces todo esto también tiene un impacto y ha sido considerado para el año que viene en cuanto a aumentos salariales, ¿verdad? Y en general el presupuesto del año que viene no plantea incrementos salariales generalizados para ningún sector, solamente la cobertura de las cuestiones que te mencionaba, por cuestiones legales, por cuestiones de compromisos asumidos, y también existen entidades que tienen una carrera administrativa y que eso requiere que año a año la gente, de acuerdo a su antigüedad, a su perfil, a su responsabilidad, se va moviendo dentro de las estructuras de cada entidad y también eso se considera, pero esos son unas pocas entidades si es que consideramos todas aquellas que forman parte del presupuesto. Ministro, ya que hablamos del tema salarial, ¿cuánto representa en términos de porcentaje lo que va a destinar el próximo año el Estado en salarios y en inversiones? Bueno, si miramos el presupuesto total que te decía que está en torno a los 14.450 millones de dólares, unos 102.5 billones de guaraníes, el 29% de ese monto está destinado para el pago de salarios y otros complementos salariales que reciben los funcionarios de las más de 100 entidades que forman parte del presupuesto general de la nación. Ahí es importante entender que dentro del presupuesto no solamente están los ministerios que forman parte del Poder Ejecutivo, ni las entidades que están dentro del Poder Judicial, como así también ambas cámaras del Congreso, tenemos a las gobernaciones, tenemos a todas las universidades públicas, tenemos a las entidades financieras públicas, el Banco Central, el Banco de Fomento, la Agencia Financiera de Desarrollo. Hay una multiplicidad también de entidades descentralizadas, están las empresas públicas, así que todas estas entidades suman más de 100 dentro del presupuesto y, como te decía, representan el 29% del presupuesto total que es destinado al pago de la nómina o de las remuneraciones a estos sectores. Ahora, si miramos exclusivamente qué porcentaje de los impuestos que aporta cada ciudadano está destinado a los salarios, estamos hablando de que cerca de 70 guaraníes de cada 100 que se recaudan en concepto de ingresos está destinado al pago de salarios, principalmente el salario de los policías, de los docentes, del personal de blanco, médicos, enfermeros, personal de apoyo, como así también demás sectores de la administración central. Me parece fantástico ese ejemplo que nos da, ministro, para poder entender y hacernos una idea de cómo se está utilizando el dinero de cada ciudadano en nuestro país, teniendo en cuenta que, me vuelvo a repetir ese ejemplo, que el 70 guaraníes de cada 100 que se aporta en concepto de impuestos va a salarios y 30% a inversión pública, ¿es así?
No necesariamente a inversión, ¿verdad? El Estado también tiene otros compromisos. El caso de los programas sociales que te mencionaba, Claro. hoy existen dos grandes programas sociales, adultos mayores, como así también el programa Tecoporá, que va dirigido a familias en situación de pobreza. Eso se aporta con los recursos provenientes de impuestos. También gran parte de la compra de insumos, medicamentos, la compra de combustible que utilizan los policías, los militares, también el Ministerio de Obras Públicas para llevar adelante todos los proyectos de inversión, también son destinados principalmente de estos ingresos que recibe el Estado en concepto de impuestos. Gran parte de la inversión pública que se lleva adelante cada año, que para el año que viene está en torno a los $1.000 millones aproximadamente. Si miramos, como decía la Administración Central, eso se financia a través del endeudamiento público, a través de préstamos que son tomados con organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, la CAF, etcétera, y otra parte también a través de la emisión de bonos del Tesoro, ya sea en el mercado local o en el mercado internacional. Entonces, esa es la distribución o la asignación de los principales componentes del presupuesto en base también a estas fuentes de financiamiento que mencionaba. Entiendo, ministro. Aquí me señalan un pequeño detalle, ya que estábamos hablando de educación y creo que la audiencia sigue muy de cerca esta entrevista y me preguntan sobre las becas de Becal, que ahora se está tratando de hacer un préstamo, se va a financiar con préstamos. ¿El tema Becal no está en el presupuesto 2023 o cómo es concebido para el próximo año? El programa Becal y todos los programas que están financiados con los fondos de excelencia de la educación que provienen del FONACIDE, que es un fondo que se construye a partir de los recursos provenientes de la venta de energía que hace el Paraguay al Brasil, están distribuidos y están incorporados dentro del proyecto de presupuesto para el año que viene. Es decir, todos esos programas, incluido Becal, tienen asegurado su presupuesto para el año 2023. Lo que se plantea con esta operación de préstamo que mencionaste es justamente ya pensando en la continuidad, en el más allá, ¿verdad? Estos recursos del FONACIDE tienden a disminuir y en algún momento a desaparecer, ¿verdad? Como decía, eso viene de la venta de energía al Brasil, y en la medida que Paraguay vaya utilizando la mayor parte de su energía, esta venta va a ir disminuyendo, ¿verdad? Se estima que en 10 años aproximadamente Paraguay ya va a hacer uso del 100% de la energía que le corresponde, por lo tanto estos fondos tienden a ir disminuyendo, y este préstamo lo que pretende es no solamente tener recursos para la continuidad de este programa tan importante, sino ir generando otras herramientas. Se establecen, por ejemplo, fondos de garantía para que también más personas puedan alcanzar la beca, ya sea financiada en parte por Becal, otra parte por la empresa en la cual uno trabaja, como así también a través del sistema financiero, ¿verdad? En otros países es muy común que los estudiantes saquen préstamos también para llevar adelante su carrera. En este caso, como te decía, se crea un fondo de garantía justamente para que haya una tranquilidad de parte del sistema financiero de poder otorgar estos recursos. Pero estamos hablando de instrumentos experimentales, ¿verdad? Que de manera piloto se quiere ir implementando, se asegura la continuidad o el financiamiento del 100% de las becas para estudiantes, principalmente aquellos que no cuentan con los recursos necesarios para financiarse, pero como te decía, ya ir mirando esa transición y esa sostenibilidad que pueda tener estos fondos de aquí para adelante. Entiendo. Mencionaba cuando hablaba de los programas sociales que se van a mantener aquellos programas tradicionales. Le consulto si ya, por ejemplo, el presupuesto para las ollas populares está incluido en este presupuesto. Es una ley que salió, falta reglamentarla, pero que mucha gente en la zona de Los Bañados están pendientes de ese presupuesto que va a ser administrado por el Ministerio de Desarrollo Social. Asimismo, para el año que viene se plantea un presupuesto de 11.000 millones de guaraníes, que es lo que establece la ley. Para este año, como bien dijiste, se está culminando la etapa de reglamentación, pero en paralelo ya estamos destinando 3.000 millones de guaraníes para lo que resta del año, ¿verdad? Nosotros creemos que esos recursos pueden ayudar para este cierre de año y que estas personas, como mencionaba, que están con inconvenientes de generar ingresos, están en una situación complicada, puedan seguir recibiendo el apoyo y el acompañamiento de parte del Estado.
Ministro, usted me permite hacer una breve pausa aquí en el descargo y luego seguimos hablando. Creo que hay muchísimos temas todavía que usted podría un poco enseñarnos de qué prevé el presupuesto para el próximo año. ¿Me permite hacer una pausa, por favor? Sí, cómo no. Muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa aquí en el descargo. A la vuelta tenemos otras consultas para el ministro de Hacienda. Por ejemplo, si las obras públicas van a seguir focalizadas en la construcción de rutas o tal vez hacemos un viraje hacia la construcción de las viviendas. Recordarán que la semana pasada hablábamos de 1 millón de viviendas como déficit habitacional en Paraguay. A la vuelta a la pausa con el ministro de Hacienda. Esta noche en el descargo estamos hablando del presupuesto general de gastos de la Nación y retomamos la comunicación con el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, a quien agradecemos la paciencia. Ministro, como para hacer un resumen y a ver si entendí bien y si a través de Mega TV la gente entendió lo que es este presupuesto. Básicamente el presupuesto para el próximo año vuelve a tener como prioridad salud para sostener toda esta inversión y el crecimiento que se hizo durante la pandemia. En educación va a haber un incremento salarial, pero que forma parte de un compromiso que asumió ya la administración con los docentes y prácticamente no es un aumento salarial, sino es un reajuste de lo que establece la ley. ¿Es así? Es así mismo, ¿verdad? Es alcanzar un salario básico que se entiende que es un salario mínimo para que el docente pueda llevar adelante de manera adecuada sus funciones, ¿verdad? Es así mismo. Básicamente es para pasar entonces de lo que es el ámbito de la salud y educación, que son los ejes más importantes, aunque mucha gente me ha dicho aquí en las redes sociales, va a haber mejores escuelas, hay programas para que haya más escuelas. ¿Ese es un problema que se plantea en el presupuesto o educación solo prevé de esta manera sostener lo que ya hay y el aumento o el reajuste de salario para docentes? Bueno, el presupuesto de educación y el Ministerio de Educación, de hecho, lleva adelante también otras funciones, ¿verdad? Por un lado, tiene a su cargo, obviamente, el mantenimiento, el mejoramiento de la infraestructura escolar. Por otro lado, también la entrega de los útiles y los kits escolares a inicios de cada año, como así también la alimentación escolar, almuerzo o merienda, principalmente en las escuelas de Asunción, ya que en el resto del país se hacen cargo las gobernaciones y las municipalidades de cada zona. En ese sentido, el presupuesto de salud, hablábamos de que unos 80 millones de dólares aproximadamente son destinados exclusivamente para el salario básico profesional, para alcanzar ese salario después de casi 20 años, pero también son destinados otros recursos, cerca de 40 millones de dólares adicionales son destinados para estos fines que te mencionaba, atender el crecimiento vegetativo que se puede dar el año que viene. Se incorporan más chicos al sistema educativo, entonces hay que dotarle de todos los equipos, los útiles, la alimentación, etcétera, necesaria. Como así también siempre hay recursos para el mejoramiento de la infraestructura escolar, ¿verdad? Ya sea a través de los recursos provenientes de impuestos, como así también de los recursos del FONACIDE que mencionaba, ¿verdad? El Fondo de Excelencia financia becal, pero también financia infraestructura en el sistema educativo, así que también están previstos recursos para dar continuidad al mejoramiento de la infraestructura escolar. Obviamente las necesidades, como decía, son inmensas, son infinitas, ¿verdad? Y los recursos siempre son limitados, así que siempre se hace un esfuerzo de tratar de priorizar estos sectores que mencionaba, y tratar de hacer un uso lo más eficientemente posible de los recursos públicos que son destinados a estos fines. Ministro, y cuando hablamos de obras públicas, la inversión y el mayor foco del trabajo va a seguir siendo la inversión en las rutas o la construcción de viviendas. Esta semana hablábamos con el ministro del MUD justamente y hablamos de un déficit de 1 millón de viviendas. Y también hacíamos una consideración, la construcción de las casas genera más trabajo, hay 12 personas trabajando en la construcción de una vivienda tipo, por ejemplo, cuando la construcción de las calles o de las rutas no genera tanto empleo porque todo está más automatizado, son grandes empresas. ¿Cuál es la mirada del presupuesto cuando hablamos de obras públicas? Bueno, en realidad si uno mira toda la cartera de la obra pública o de la inversión pública, hay mucho más que rutas, ¿verdad? Solamente por mencionar dos casos que son emblemáticos también. Hoy están en plena construcción 2 grandes hospitales, uno en la ciudad de Coronel Oviedo y otro en el departamento de Itapúa, que son 2 grandes hospitales que se están construyendo después de muchísimo tiempo. Por otro lado, también el Ministerio de Salud viene inaugurando las unidades de salud familiar, que son el primer
puesto, digamos, de atención a la ciudadanía. Entonces, también eso forma parte de la inversión pública. Hablábamos del mantenimiento y construcción de escuelas, también forma parte de la cartera de inversión pública. Dentro del Ministerio de Obras Públicas no solamente están construyendo rutas, ¿verdad? También se están construyendo importantes puentes que unen no solamente nuestro país al interior de nuestro país, sino también con el extranjero. Por otro lado, también se están llevando adelante proyectos de agua y saneamiento, proyectos sumamente relevantes que ayudan principalmente a la salud de nuestros chicos y la ciudadanía. Y finalmente, lo que mencionaste con relación al Ministerio de Urbanismo, para el año que viene se están destinando 50 millones de dólares adicionales a los que fueron aprobados en este año, justamente para tratar de cerrar también esas brechas que tiene nuestro país en materia de vivienda, ¿verdad? Por otro lado, también las empresas públicas, es importante destacar el gran esfuerzo que se está haciendo en el sistema eléctrico, ¿verdad? Inversiones, se están alcanzando niveles de inversiones que antes no se tenían, cerca de 300 millones de dólares por año se están destinando para el mejoramiento de todo nuestro sistema de distribución de energía, mejorar la calidad de la energía que llega a nuestro país y principalmente poder acceder a ese gran potencial que tienen estas dos binacionales y de las cuales hasta hace poco no podíamos acceder en un 100%, ¿verdad? Ni siquiera de la parte que le correspondía a Paraguay. Entonces se están haciendo también grandes obras en el sistema eléctrico nacional. Ministro, cuando habla de que vamos a invertir en el sistema eléctrico, seguro que la gente lo primero que piensa y dice, ya no se me va a cortar la luz, y sobre todo en este verano o el próximo verano. Me imagino que usted también tiene eso en el imaginario, ¿verdad? Es lo que de alguna manera se busca garantizar, renovar todo el sistema eléctrico que tenemos ya de bastante años y mejorar con las ampliaciones. ¿A eso se refiere? Así mismo, ¿verdad? Obviamente hay grandes brechas en todos los sectores. Tenemos brechas o necesidades en infraestructura vial. Hay todavía muchas localidades que no tienen camino de todo tiempo. Tenemos brechas en nuestro sistema eléctrico, como bien mencionaste, pero se está haciendo un esfuerzo cada año y destinando cada vez más recursos para ir cerrando todas estas brechas, ¿verdad? Obviamente es del interés de toda la ciudadanía. Uno, como decía, poder acceder a todo ese potencial de energía que es de nuestro país, para que eso genere desarrollo en nuestro país. Y por otro lado también en lo que hace a la calidad de esa energía, justamente lo que mencionaba, de que ya no ocurran cortes de energía que son tan complicados o que nos generan tanto malestar a los ciudadanos, ¿verdad? Así que se están haciendo trabajos también en esa línea para ir mitigando esos efectos. Yo no sé si para el año que viene con estos recursos que están destinados ya alguien podría asegurar de que no van a existir cortes, pero sí que definitivamente van a ir ayudando a que eso vaya disminuyendo y se vaya mitigando. Ministro, con todos estos proyectos, y me imagino que usted está haciendo los cálculos, y los cálculos también ya se hicieron para presentar al Congreso Nacional, ¿el déficit cuánto es? O sea, ¿cuánto es lo que el Estado realmente puede financiar de todos estos gastos, teniendo en cuenta esa ley de responsabilidad fiscal que, bueno, era del 1.5%, ahora creo que cerramos el año 2022 con el 3% de déficit? ¿Cómo se va a manejar eso el próximo año? Efectivamente, como bien dijiste, una de las principales preocupaciones del gobierno y del fisco es volver a niveles mucho más razonables y sostenibles de nuestras finanzas públicas y obviamente cumplir con lo que establece nuestra ley de responsabilidad fiscal. En pandemia tuvimos que superar esos límites, llegamos a un déficit del 6,1%, porque existía un proceso de mayor demanda de recursos para fortalecer la salud, para destinar recursos a programas puntuales que se implementaron en pandemia para mitigar los efectos del cierre de locales, de la gente que perdía sus empleos, etcétera. Entonces, eso obviamente implicó mayores gastos para el Estado, muy por encima de su capacidad de generar ingresos. Ya al año siguiente se hizo un esfuerzo importante de recortar ese déficit, pudimos lograrlo en un 60% y terminamos el año pasado con un déficit del 3,7%. Para este año, como bien dijiste, tenemos una autorización máxima del 3% y el presupuesto que hemos presentado para el año que viene, en línea con esa reducción gradual que estamos realizando, plantea un déficit máximo del 2,3%, y ya en el 2024 nosotros creemos que vamos a poder volver nuevamente a lo que establece
nuestra ley de responsabilidad fiscal y seguir asegurando esa fortaleza o ese activo que tanto se valora no solamente en nuestro país, sino también afuera, que es esa estabilidad macroeconómica que caracteriza a nuestro país. Cuando hablamos de un déficit de esta naturaleza y así en cristiano, ministro, ¿qué es lo que el ciudadano debe saber? Que tenemos un presupuesto, pero que nos falta esta cantidad de dinero X para poder satisfacer toda esta demanda. ¿Es así? Es así mismo, ¿verdad? Básicamente el déficit es ingresos menos gastos y hay un componente que no son cubiertos por nuestros ingresos, entonces ahí se recurre al endeudamiento. Es lo que ocurre en cualquier familia, ¿verdad? Claro. Cuando nosotros queremos realizar alguna mejora en nuestra casa o queremos comprar un auto y obviamente no nos dan los ingresos mensuales que tenemos, generalmente recurrimos a un préstamo, ¿verdad? Y básicamente eso es lo que hace el Estado. Nosotros creemos que hoy hay una necesidad de mejorar nuestro sistema eléctrico, de mejorar nuestras vías de comunicación, de mejorar nuestro sistema sanitario, de mejorar nuestra infraestructura escolar. Entonces, como los ingresos no son suficientes, obviamente recurrimos al endeudamiento, pero siempre dentro de niveles razonables. De ninguna manera el Estado se endeuda mucho más allá de la capacidad que va a tener el día de mañana de poder cumplir con esos compromisos y de pagar los intereses y el capital que eso genera. Entonces, ese es el ejercicio que nosotros hacemos. Por eso es importante tener leyes que regulan esto. Una es la ley de responsabilidad fiscal, que a través del déficit establece este tipo de situaciones. Por otro lado, también tenemos una ley de administración financiera que prohíbe que este endeudamiento que tomemos sea destinado a gastos corrientes. Esa excepción que hicimos a esta regla durante pandemia, pero ya a partir del año que viene, en lo que hace a pago de salarios, va a estar íntegramente cubierto con impuestos o con otros ingresos que generan las entidades, ya no más con deuda. Ministro, tengo una última consulta, aprovechando su tiempo y su predisposición de hablar con la audiencia y con nosotros también. Quisiera saber si el tema del déficit de la caja fiscal está en el presupuesto y cómo afrontar, porque este año ya se estaban utilizando dinero de los tributos para poder pagar a los jubilados. ¿Cómo se va a manejar eso? Es así mismo, es una situación que venimos alertando hace bastante tiempo, después de la gran reforma que se hizo en el 2003, donde se logró una cierta estabilidad de la caja fiscal. Recordarán algunos que antes de esos años empezaron a haber atrasos en los pagos a los jubilados, etcétera. Entonces, con esa ley se logró estabilizar. Lastimosamente, en estos últimos 20 años se aprobaron más de 12 leyes que finalmente establecieron regímenes especiales, y eso finalmente hacen que hoy la situación de la caja fiscal, que aglutina a los funcionarios de la administración pública, esté nuevamente en situación peligrosa. Como bien dijiste, ya a partir del año 2015 aproximadamente se están destinando parte de los impuestos para cubrir estos déficits, principalmente de dos sectores, ¿verdad? Por un lado, tenemos déficit en las cajas de las fuerzas públicas, donde están los policías y militares, que por diversos motivos hoy están en una situación donde los ingresos que provienen del aporte de los policías y militares activos no es suficiente para cubrir la pensión o la jubilación de las personas que ya están jubiladas. Para el año que viene nosotros estimamos que esa necesidad de recursos va a estar en torno a 200 millones de dólares, y eso es realmente muy preocupante. Y por otro lado, otro sector también que genera déficit es el sector de los docentes, ¿verdad? También por diversas situaciones. Hoy el aporte de los docentes activos no es suficiente para cubrir la jubilación. Entonces ahí lo que se hace es utilizar el excedente que están teniendo otras cajas que forman parte dentro de ese sector, pero eso tiene una fecha de vencimiento, ¿verdad? Así que en la medida que podamos discutir y avanzar en una forma de volver nuevamente sostenible a esta caja fiscal, eso nos va a dar la posibilidad de que estos 200 millones de dólares el año que viene, que van creciendo de manera exponencial año a año, puedan ser destinados a otras prioridades que bien mencionábamos, ¿verdad? Hay necesidades en el sistema de salud, de educación, en infraestructura, etcétera. Entonces, es un tema realmente preocupante, y que de ahí que insistimos siempre en que este tema se pueda discutir lo antes posible. Ministro, le agradecemos muchísimo por su tiempo, y una última pregunta para dejarle ya descansar. Quisiéramos saber si este lobby que está haciendo o socialización con varios sectores de la sociedad civil y aprovechando también espacios de la prensa tiene que ver con algún temor de que realmente en el Congreso Nacional se superen los números que proyectó el Ministerio de Hacienda para este proyecto de presupuesto.
Más que temor, diría una cuestión de transparencia, ¿verdad? El presupuesto, como decía al inicio, es una cuestión que no solamente atañe al Estado, no solamente atañe a los ministerios o a los parlamentarios, sino principalmente debe atañir, tener la consideración de toda la ciudadanía, ¿verdad? Uno, porque el presupuesto le puede beneficiar o no a la ciudadanía a través de la entrega de servicios de salud, de educación de calidad o atención en los programas sociales. Y por otro lado, porque el financiamiento proviene principalmente de los impuestos. Así que en este marco de transparencia es que estamos socializando todas estas implicancias del presupuesto y obviamente en la medida que el presupuesto salga o sea aprobado de la manera más equilibrada, de la manera más razonable, se asegura que todo este proceso de transición que vamos a tener el año que viene se pueda dar de manera ordenada. Yo creo que hoy estamos realmente en nuestro país en un punto de inflexión. Tuvimos muy buenas noticias por el lado económico, calificadoras de riesgo que mejoraron la perspectiva económica de nuestro país. Pasamos la evaluación de Gafilat. Hace unos días tuvimos la visita de más de 2.000 inversores que están interesados en invertir en Paraguay. Así que este instrumento, que es el presupuesto público, es una herramienta que, si es utilizada de la manera correcta, puede ayudar a seguir generando mayor atracción de inversión, tanto local como extranjera, hacia nuestro país, y obviamente seguir apuntalando este crecimiento económico que ha caracterizado a nuestro país en los últimos 20 años, pero que lastimosamente estos últimos 3 o 4 años fue impactado por situaciones ajenas a nuestra voluntad. Tuvimos una sequía en el 2019, la pandemia en el 2020, que también afectó en parte al 2021, y cuando veíamos ya la recuperación en puerta nuevamente este año, tuvimos una fuerte sequía a inicio de año y después el conflicto que se está dando entre Rusia y Ucrania, que también genera complejidades en materia económica. Así que esperemos que este presupuesto sea aprobado de manera equilibrada y que apuntale las perspectivas positivas que tenemos de crecimiento económico para el año que viene. Así que es momento que nos involucremos todos y que estemos realmente atentos a las decisiones que se puedan tomar desde el Congreso Nacional para asegurarnos de que esta sea la herramienta o sea aprobada de la manera correcta. Gracias por su tiempo, ministro. Muy amable con Mega TV. No, muchas gracias. Un gusto y a las órdenes. El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, dándonos detalles entonces de este presupuesto general de gastos de la Nación que en este momento está en manos del Congreso Nacional. 102 billones de guaraníes para el año 2023. Nosotros hacemos una breve pausa aquí en El Descargo. A la vuelta seguimos hablando de otros temas que hacen a la realidad nacional. Y vamos a cerrar el programa esta noche haciéndoles una invitación para participar de esta propuesta que nos hacen desde la Manzana de la Ribera, que es arte y política inclusiva, una manera distinta de ver las campañas electorales, de conocer a los candidatos, y vamos a hacerlo de la mano de Lorena Brites. Lorena, muchísimas gracias por esta oportunidad. Buenas tardes, al contrario, gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad y por el apoyo de siempre. Bueno, Lorena, contanos en qué consiste esta exposición y qué oportunidad representa. Desde el 3 de septiembre está en la Manzana de la Ribera. Así mismo, mañana es la clausura, así que aprovecho para invitarles a todos de las 2 hasta las 17:30. Vamos a tener varios actos, como se dice, va a estar el coro de ciegos, va a estar la danza Incultura. También va a estar el stand-up de una persona con discapacidad visual también. Y bueno, y varias autoridades para poder cerrar estas 2 semanas que realmente fueron muy productivas. Esta es la primera vez que se realiza este tipo de eventos de arte y política inclusiva. Adaptar el arte para las personas con discapacidad visual, incluir la política. Y bueno, realmente es algo único y queremos que esto pueda traspasar fronteras, como justamente recibimos las felicitaciones del representante de las Naciones Unidas. Fue declarado de interés nacional, fue declarado de interés cultural, fue declarado también de interés educativo, y bueno, es algo muy, muy emocionante porque nos llevó varios tiempos poder realizar este trabajo.
Es la primera vez que se hace una propuesta de esta naturaleza, que se combina, como bien lo decías, el arte y sobre todo con la política, en un momento de plena campaña electoral, ya con vistas a las internas del 18 de diciembre. ¿Qué es lo que pueden hacer las personas con alguna discapacidad, en este caso visual, para reconocer y conocer a los candidatos? Las personas con discapacidad visual, justamente ahí vos estabas mostrando, los cuadros los tenemos, son pinturas al óleo que justamente lo hizo Tully Fran, un joven increíble que es de Cacupé. Las caricaturas fueron hechas por una persona con discapacidad auditiva, el señor Emilio Pineda. Bueno, esos cuadros fueron adaptados en relieve 3D, que fue hecha por la empresa PO. También tenemos otro tipo de relieve que fue hecho por la Asociación Santa Lucía. Entonces, por primera vez, las personas con discapacidad visual van a poder tocar y reconocer cómo se ve cada candidato. Pero eso no es todo. Tenemos código QR en cada caballete. ¿Esos códigos QR qué son? Justamente ahí estamos viendo el cuadro del candidato Santiago. Ese código QR muestra el currículum de cada candidato, quién es el candidato a vicepresidente y cuáles son sus propuestas. Entonces, no solamente para las personas con discapacidad, es abierto a todo público para que cada persona realmente pueda conocer a cada candidato, su currículum y sus propuestas. Y de las caricaturas lo mismo, lo adaptamos también para las personas con discapacidad visual, y en ese código QR sí está cómo se le identifica a cada candidato, porque las personas con discapacidad auditiva tenemos una forma, una seña de cómo identificar a cada candidato. También tenemos una maqueta 3D que es del Palacio de Gobierno, y también tenemos el mapa del Paraguay con sus historias, con sus conocimientos, todo adaptado para las personas con discapacidad. Y en este momento la Manzana de la Ribera también tiene visitantes. ¿Puedes mostrarnos un poco quiénes están de visita, sí, quiénes están aprovechando esta oportunidad? Justamente se encuentra la hermana que te va a decir de dónde están viniendo. Estamos viniendo del Centro Educativo Antonio Próbolo de San Lorenzo. Estamos aquí con nuestros alumnos, con 60 alumnos que están aquí observando justamente esta exposición. Hermana, qué gusto tenerla y estar en comunicación con usted a través de Lorena. ¿Qué representa esta oportunidad para sus alumnos? Y la verdad es importante para los niños también ver esta manera de exposición y conocer también, ya la mayoría con el QR ya han sacado para su candidato, estaban ya viendo este es importante, este es muy bueno, este es mi candidato, así estamos diciendo. Y es una oportunidad también para ellos conocer mejor y ver también la manera de cómo se trabaja también inclusivamente. Me parece fantástico. Le vemos también ahí a Cristina, a Lorena, que está seguramente organizando todo este evento. Un saludo para ella. Son las personas que siempre trabajan por la inclusión en Paraguay, y qué bueno darle este toque electoral porque es el tema del que se habla. Y bueno, ahí le vemos a todos los chicos del Colegio Antonio Próbolo, sí, de San Lorenzo. Hay un saludo para Mega TV. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio que, me reiterás, Lorena, va a estar disponible hasta mañana. Así mismo, vamos a estar hasta mañana. Les invito a todos desde las 14 hasta las 17:30 en la clausura. Pero ya les tengo también una buena noticia. Solicitaron también que esto pueda ser llevado al interior. Vamos a estar por Ciudad del Este, vamos a estar por Encarnación. Estamos también pidiendo el apoyo de los shopping, verán, para poder exponer también en esos lugares y que todos realmente puedan tener la oportunidad de acceder a esta información que es muy importante. Eso me parece una oportunidad fantástica de aprovechar ya toda esta inversión que se ha hecho y esta puesta en escena de poder socializar. Eso es fantástico de tener exposiciones móviles, ¿verdad? Porque puede llegar, si Mahoma no va a la montaña va hasta Mahoma, así es que me parece fantástica esta idea, Lore. Y bueno, volver a informarnos cuando estás por San Lorenzo, tal vez te vayas hacia Concepción, hacia el sur, y estaremos apoyando para que todas las personas tengan esa oportunidad de conocer a los candidatos. Nada mejor que llegar a unas elecciones con una ciudadanía bien informada, sin barreras y una ciudadanía inclusiva. Muchísimas gracias, Lorena. Así mismo. Gracias a ustedes por el espacio y un abrazo enorme. Gracias siempre por el apoyo. Lorena Brit. Gracias, Lorena.
Gracias por esta oportunidad y con esta entrevista estamos cerrando el descargo por esta noche y sobre todo con esta invitación. Si ustedes que están allí en la casa, en sus barrios, en su familia, tienen alguna persona con alguna discapacidad, puede aprovechar esta oportunidad porque además de tener esa información precisa sobre los candidatos, es sentir de alguna manera que la sociedad hace actividades inclusivas para que todos nos sintamos parte de esta sociedad, de la sociedad paraguaya. Muchísimas gracias por estar allí, como todas las noches, viendo el descargo a través de Mega TV. Nos encontramos nuevamente mañana a las 20 horas. Por supuesto, vamos a seguir con esta temática de hablar de la juventud y la importancia que tiene para el desarrollo de nuestro país. Nos encontramos mañana a las 20 horas. Tapaime por ahí. Chao, chao.